Hermosa. Siempre que escucho esa alabanza, me imagino a toda la tierra, ¿no? Como les he dicho hoy, en este día que es el Día del Señor, hay muchas iglesias, ¿no? Que están ahorita, a lo mejor en este horario, en otros diferentes, pero alabando al Señor, ¿no? Y que se unan nuestras alabanzas a los cánticos constantes, ¿verdad? Que hay en la alabanza del cielo. Es algo maravilloso. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte. La vez pasada recuerdan que nos quedamos eh, a la mitad, ¿no? Porque pues fue algo que el Señor puso y nos movió a la reflexión, ¿no? Sobre la osadía de esos dos hombres que prácticamente dejaron todo, ¿eh? Su posición económica, social y política de influencia, ¿verdad? Que tenían. ¿Recuerdan quiénes eran? José y José de Arimatea, ¿verdad? Estos dos hombres que de manera maravillosa fueron movidos y que el Señor había preparado esos corazones, ¿verdad? Y todo lo que, toda su situación que ellos tenían, esa influencia que tenían siendo parte del concilio, ¿verdad? Del Sanedrín, para que José de Arimatea se pudiera levantar osadamente delante de Pilato y pedirle el cuerpo del Señor. Ayer platicaba con el hermano Rolando de esto, ¿no? Porque siempre me llama y me dice, ¿de qué vas a predicar, no? Y pues ya me sirve a mí de repaso, ¿verdad? De la prédica y me retroalimenta o me dice, "Hey, pues yo veo esto por acá y, ¿no? Entonces es un momento bonito. Y me decía, ¿te das cuenta? Dice, qué maravilla. Dice, es como si hoy alguien dijera, y también ayer que vi a los Malpica, con ellos platicaba esto, ya me acordé, que él me decía que en algún momento él logró, pues estaba metido en la política, logró, dice, llevar a algunos empresarios coreanos que le dijeron, nosotros queremos hablar directamente con el presidente. Dice, si nos consigues hablar con el presidente, pues te damos una comisión. Dice, y me puse a ver y sí, dice, pude llegar porque había conocido a su papá y todo, dice. Y les dije, aquí está. ¿Cómo le hiciste? ¿No? Decía, ¿verdad? Entonces, era como llegar a, pues alguien en ese momento, pues él era el gobernador, Pilato, ¿no? Y no recibía a cualquiera. ¿Están de acuerdo que ni Pedro ni ninguno de los apóstoles pues, lo hubiera recibido Pilato, ¿no? Ni a la misma madre del Señor, a María? Porque además faltaban 3 horas para que empezara el día de reposo. O sea, en 3 horas más ya nadie podía, no iban a poder tocar el cuerpo del Señor, no lo iban a poder sepultar, porque había que cumplir con el mandamiento de la ley, ¿verdad? De guardar el día de reposo. Entonces, era una situación urgente que solamente un hombre como José de Arimatea, ¿verdad? Con esa influencia, ese poder político, pues podía ser recibido por Pilato, ¿no? ¿Quién puede llegar y decir, quiero hablar en este momento con Pilato? Pues yo creo que Pilato iba a decir quién es, ¿no? Dígale, saque cita, ¿verdad? Y lo atendemos. Hoy, ¿qué nos dirían, verdad? Dentro de un mes, venga. Uy. Si ni al IMSS podemos, ¿verdad? O sea, tener cita urgente, ¿no? Entonces, imagínense qué maravilla hizo el Señor utilizar a José de Arimatea con esa influencia para que el cuerpo de su hijo no quedara, como les decía hace rato, en la fosa común, ¿eh? No podía ser, Dios no iba a permitir eso. Y obró por medio de estos hombres con gran poder, mostrándonos cómo tiene todo decretado el Señor, cómo tiene todo planeado. Y esto sí platicaba con mi hermano, ¿te das cuenta? Dice, es como una orquesta. Es una orquesta. ¿Qué pasa si en una orquesta están, dice el que escribió la obra, ¿no? El escritor dice, primero entran los violines, ¿no? Y empiezan los violines, tienen que entrar en un tiempo y de repente tiene que entrar, si hay tambores, tiene que entrar el tambor llevando el ritmo, pum, pum, y los violines en un tiempo, todo debe ser armonizado, porque si se adelanta uno del violín y empieza a tocar y el otro toca después, pues, ¿qué es esto, no? Esto no es una armonía, esto no es una canción.
Y es el de que le toca, a lo mejor tiene trompetas, ¿no? Y entra la trompeta en un momento que no, ¿no? En el que se tienen que escuchar los violines, pues, ¿qué es esto? Y de repente se le ocurre al del contrabajo entrar y, ¿no? Y el platillo, ¡pah! O sea, si cada quien hiciera lo que quisiera, no es una orquesta, no está orquestado y no hay armonía. No sería como una filarmónica, ¿verdad? Los cantos, los coros tienen que entrar en un momento, ¿verdad? Y tienen que bajar los instrumentos para que se escuche al tenor, ¿no? O sea, todo es algo que se tiene bien, bien orquestado, ¿sí? Y el director por eso va dando los tiempos y va marcándolo, ¿no? Para que cada quien sepa dónde entrar. Aquí está nuestros hermanos, que nuestro hermano Raúl que sabe de música, ¿no? O sea, si él está tocando una pieza y entra Gaby en otra, pues se nota, ¿verdad? Decimos, ay, ¿qué pasó, no? ¿Qué hay? Entonces, Dios tiene todo así, como el director de una orquesta. Es más, como el director de un teatro. Tiene que entrar cada personaje también en el momento que él planeó. Él así lo planeó. Y tenía preparado a José de Arimatea para que pudiera hablar con Pilato. Y tenía preparadas a las personas, recuerdan que empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale, ¿no? Todos los actores van entrando en la escena, en todo esa hermosa obra que el Señor preparó para que se cumpliera el plan de redención, para que su hijo diera la vida, porque no era posible que de repente, como les decía, ¿no? Que Pilato hubiera dicho, yo no lo hallo culpable, déjenlo ir. Eso no podía pasar. Por eso tenían que entrar los del Sanedrín y decir, no, a este lo hemos encontrado culpable, ¿verdad? De blasfemia. Y además le dijeron, además dice que es rey, y eso es en contra del César. Así que ahí tú sabes, Pilato, ¿no? Te metes con el César. Y recuerdan que les comenté que Pilato no tenía una buena relación con el César. Entonces, eso le iba a costar a él, hijo. ¿Cómo no? Si al rato se entera el César, va a decir que yo, no hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y que había alguien diciéndose rey, y el único rey era el César. Entonces, todo eso influyó y que las demás personas, impulsadas por estos hombres que ya tenían la mente pervertida, recuerdan que les decía, ya lo veían, que estaba ahí todavía, ¿no? Ya estaba castigado, lo habían ya lacerado el cuerpo y aún así seguían, ¿no? Y la gente, crucifícale, crucifícale. Todos ellos también movidos porque ese era el papel que tenían que jugar para que se llevara a cabo la crucifixión del Señor, ¿verdad? Entonces todo esto está orquestado. Y lo que veíamos la semana pasada con José de Arimatea y Nicodemo que trae las 100 libras, ¿verdad? De mirra y de aloe, ¿verdad? Era algo que estaba preparado. Dios había tomado hombres dentro del concilio, dentro del Sanedrín, que dice que no habían consentido con la decisión de los demás, ¿verdad? Ellos no estaban de acuerdo en que se juzgara a Jesús. Y ellos dijeron no, porque eran discípulos, recuerdan que lo veíamos, eran ya discípulos del Señor Jesús. Y lo veíamos donde decía que ellos también buscaban el reino. ¿Recuerdan? Eso era lo que reflexionábamos el domingo pasado, que debemos de ser así como estos hombres. Un cristiano verdadero espera el reino de Dios, espera en las cosas futuras, no en estas. A ellos ya no les importó su concilio, su posición económica, su posición social. Sabían que en cualquier momento la iban a perder. Pero lo que habían visto era precisamente que el reino de Dios era futuro. Y ahí pusieron sus ojos, ¿verdad? Como todos los debemos de poner, puestos sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, donde va a acordarse, donde se da el cumplimiento de toda la escritura, donde nuestro gozo será cumplido solo en el que pudo consumar nuestra fe. El que decíamos, el único que pudo decir, consumado es. Ahí es donde estos hombres pusieron sus ojos
Y es lo que decíamos la semana pasada, donde nosotros debemos poner nuestros ojos, ser osados, ¿verdad? Ser osados y dejar al mundo y atrevernos a levantarnos y profesar nuestra fe abiertamente. Por eso Romanos dice, ¿recuerdan Romanos 10? Que si confesares con tu boca, debes de decirlo, no callado, ¿verdad? Dice, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No, yo lo quiero confesar, pero acá en secreto, a oscuritas. No, tienes que salir y decir, ¿cómo puedes callar aquellas grandes cosas que has vivido? Si en verdad estás convencido que el Señor te rescató, te levantó de ser un muerto en delitos y pecados y que tu destino era esa cruz que Él tomó, entonces tienes esa obligación, de tu corazón debe de arder ese deseo. Tiene que salir de decirle a los demás, el Señor me rescató, el Señor te puede rescatar a ti también. El Señor te puede dar vida eterna, ¿verdad? Ser osados. Oye, pero me van a señalar. Sí, te van a señalar. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que te digan, como decían Iker y Suri, ¿no? Que en tu familia, ¿no? ¿Cómo los traen? Los aleluyos, ¿no? Los aleluyas, ¿no? Los aleluyos ya llegaron y los traen. Les digo, no se preocupen, gloria a Dios. Qué bueno, porque quiere decir que ya se ven diferentes, que ya saben que ustedes no son de los mismos, ¿sí? Igual a mí, cuando empecé, ya mis amigos me cargaban carrilla, ¿verdad? Estaban hablando groserías, ya saben, así, ¿no? En los albures y, ay, perdón, ay, que aquí está, ¿verdad, David? Ay, una disculpa, pero pues lo hacían adrede, ¿sí? Y ay, que tú no puedes, ¿verdad? Ay, que nos vamos a ir acá, ay, tú no, ay, que a ti no, ¿verdad? Tú no. Decía, no se preocupen, ¿no? Gloria a Dios. Y sí, pues el Señor me apartó. Dije, pues ya no soy de aquí, ¿no? ¿Ya qué hago? No puedo yo no estar para que se estén burlando de mí, ¿no? Oye, ¿por qué ya no vienes? ¿Para qué? ¿No? Ya saben que yo voy a ir a hablarles de lo que hizo el Señor en mi vida. El Señor nos separa y debemos de ser osados y no importa. Y les puedo decir, no me arrepiento, ¿eh? Y ni siquiera extraño y que, no, el Señor me ha dado hoy una familia mejor, ¿verdad? Amigos y familia en ustedes. El Señor lo prometió así, ¿verdad? Que nos iba a Él a dar más todavía, el que dejara madre, padre, hijo, ¿no? Esposo, esposa por el Evangelio, dice, Él después lo iba a retribuir también aquí, en el reino, sí, futuro, pero también aquí. Y lo veíamos esa vez que lo predicamos en Lucas, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho? Voltea a ver. Ya no nomás tienes la familia de sangre, ahora tienes una familia a quien puedes recurrir, a quien le puedes decir, hermano, tengo esta situación, ore por mí, por quienes estamos orando, que nos apoyamos. Esa es la idea de la iglesia. Entonces, en verdad el Señor se va a encargar de poner el gozo en nosotros. Eso era, perdón, lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Esa osadía con la que nos tenemos que mover. Veíamos, sí, ahí está en la pantalla, Juan 3, ¿no? Que repasamos lo que había sucedido con Nicodemo. Nicodemo había vuelto a nacer. Nicodemo traía una inquietud, ya buscaba el reino, ¿se acuerdan? Aunque no lo dijo abiertamente, pero el Señor Jesús en su respuesta, el que decíamos, el que conoce los corazones y las mentes, se lo dijo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era de los puestos altos, líder. Este vino a Jesús de noche y le dijo, y otra vez de noche, ¿verdad? Ocultas, sabían lo que significaba eso. Rabí, rabí, es una palabra, es más que rabino, o sea, maestro, es, es una posición alta, ya lo está reconociendo, ¿eh? Dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice el 3.
Ahí es donde el Señor Jesús le responde. Por eso les digo, él no le estaba diciendo el reino, pero el Señor Jesús sabía cuál era su preocupación, su interés, ¿verdad? Le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús le estaba declarando que era lo necesario para ver el reino de Dios, porque él sí sabía que eso era lo que él esperaba y se lo estaba contestando. ¿Se dan cuenta? Nacer de nuevo. Y vemos, ahí es donde decíamos, ¿no? Que Nicodemo, pues sí, le había, ya mostró su nuevo nacimiento, que en verdad buscaba el reino, al momento de que llevó la mirra y los aloes, ¿ok? La que sigue. Uh-huh. Y entonces ahí es donde concluíamos que los discípulos de Jesús esperan el reino de Dios. En estos dos hombres veíamos esperando el reino, no, como decíamos hace un momento, no poniendo sus ojos en los reinos de aquí. Ellos ya lo tenían, ya tenían posición, ya tenían, ¿no? Eran respetados, tenían una posición de respeto política, social, pero no les interesó. Estaban esperando un reino más allá, un reino futuro, el reino de Dios. Y veíamos precisamente, y aquí es donde ya nos habíamos quedado, que fue cuando José de Arimatea vino a pedir el cuerpo del Señor Jesús, entrando, sí, eran miembro del concilio y entrando osadamente pidió el cuerpo. ¿Ok? La que sigue, Luz. Y ahí vamos. Entonces nos habíamos quedado ahí en el 52. Después de que dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, vamos a ver qué sucede en el 53. Dice, y quitándolo, que estaba ahí, ¿no? Todavía en la cruz, ahí lo habían dejado, envolvió, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y elegí esa foto, esa imagen, precisamente para que viéramos, tenía que haber una cercanía, ¿no? En el lugar, para poderlo llevar, que diera tiempo, ¿no? O sea, estaba corriendo el reloj. Recuerden que el Señor Jesús muere a la hora novena, ¿sale? Que equivale a las 3 de la tarde de nosotros, ¿sí? Porque es el horario judío. Recordemos que es un horario que se rige por las puestas de sol, ¿no? Y la luna. Ahí empieza. El día, para los judíos, el día de reposo iba a empezar más o menos a las 6 de la tarde. Y así empiezas hoy a la fecha. Los judíos que todavía respetan el día de reposo, el Shabbat, a las 6 se acabó, ¿eh? O sea, a las 6 ya no pueden, los que son muy ortodoxos, ni prender la luz, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no pueden ya transportar cosas, no pueden viajar, no pueden hacer. Yo sé, cuando se acuerdan que predicamos sobre el día de reposo, les decía casi, casi se ponen la camisa de fuerza, ¿va? Se sientan así, porque no pueden hacer nada. Los que son muy ortodoxos, ¿no? Sí, pero bueno, los que siguen la tradición. Entonces ya estaba corriendo el tiempo, se necesitaba rápido hacer esto. Y este aspecto, amados, no, todavía no. Este aspecto, ya ahorita sí ya me voy a ir un poco más lento, Luz. Llevaba un ritmo, ¿verdad? Sí, quería hacerlo rápido. Ahorita ya, vámonos ya despacio. Ahora sí respiren. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que ese sepulcro era un sepulcro nuevo. Dice que no había sido usado por nadie, ¿no? No se había puesto a nadie ahí. Era un sepulcro, quiero utilizar una palabra que refleja mucho esto, prístino. Es un sepulcro prístino. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo ha usado, que no está manchado, que está limpio, que está completamente inmaculado, ¿sí? Eso significa prístino, ¿sí? Nadie, es nuevecito.
No ha sido usado por ningún otro muerto, contaminado por nada. ¿Recuerdan que el Señor había declarado que los muertos, quien tenía contacto con un muerto, estaba contaminado, ¿no? En el Levítico. Y que tenía entonces que, pues, alejarse y separarse, porque se consideraba una contaminación, ¿verdad? Quien sepultaba a un muerto. Entonces, un sepulcro quedaba hasta cierto punto contaminado cuando ya había sido usado por otro. Pero en este caso, nadie había sido puesto ahí. Era nuevo completamente, ¿sí? Estaba dispuesto únicamente para el Señor. Como todo lo que estaba dispuesto en la tierra para recibir al Señor Jesús. Así todo tenía que ser prístino, sin mancha, sin nada que lo hubiera usado, nuevo, inmaculado, ¿sí? Lo vemos desde su llegada al mundo. ¿Cómo llegó? ¿En dónde se encarnó? En María, que era una mujer virgen, ¿verdad? Una mujer que no había sido tocada por varón alguno. Una mujer virgen tenía que ser quien iba a recibir la encarnación del verbo. El verbo de Dios se iba a encarnar en María, una virgen. Ahí está prístina, ¿verdad? Inmaculada, sin. Y al referir inmaculada, ojo, no es la inmaculación de la que habla la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que es sin pecado concebida y esas cosas no son verdad, son mentiras, ¿no? Son falacias, porque María era una mujer también pecadora, como todos, ¿ok? Sí, era una mujer. Lo que sí es que no había conocido varón, ¿ok? Era virgen, eso era. Por eso podemos considerar que no había en ella todavía, ¿sí? Alguna mancha de ese tipo, sino que únicamente estaba ella dispuesta para recibir al verbo de Dios, ¿verdad? La encarnación del verbo en ella. ¿Ok? Vamos a recordarlo. Lucas 1, ahora sí, Luz, 26, por favor. Y 27. ¿Recuerdan? Cuando vimos, recién empezábamos, ¿verdad? Lucas, ¿hace qué? Alguien me dijo que ya llevamos, ¿qué? ¿2 años o 3? 2, ¿verdad? Predicando Lucas. Hace 2 años que empezábamos por ahí, capítulo 1, Lucas 1, 26 a 27 dice al sexto mes, ¿no? Al sexto mes, ahí está, sí está. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aclaro, el hecho de ser desposada no quiere decir que hubiera tenido con él ya algo que ver, sino que ya estaba dispuesta para él, se iban a casar. ¿Ok? Pedida, ajá, exacto. Sí, era como la prometida, ¿no? Para José. Aclara la palabra, el nombre de la Virgen era María, a la que se estaba dirigiendo el ángel Gabriel, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver precisamente eso, que tenía que ser una virgen en quien se encarnara Jesús. ¿Ok? Siguiente, ahora sí, vamos a ver Lucas 19, 29 al 31. Y dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué le desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. En esa entrada triunfal a Jerusalén, recuerdan que también revisamos que el Señor les dijo, van a entrar en la aldea y ahí van a encontrar un pollino. Vemos cómo el Señor ya lo tenía, lo que hablábamos, orquestado, decretado. Él sabía
que ahí estaba ese pollino dispuesto y que nadie lo había montado, ¿verdad? Y que en cuanto le dijeran a los propietarios, ¿verdad? Oye, no lo estamos, ¿y por qué se lo llevan, no? Lo único que tienen que decir es el Señor lo necesita. No sabemos si el Señor Jesús o estas personas conocían, sabían, ¿no? Pero con la simple orden del Señor lo necesita, dijo, no se van a oponer, ¿no? Saben que está dispuesto este pollino, que nadie ha montado prístino también, ¿verdad? Nadie se ha subido en él. Era para que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús, hiciera esa entrada triunfal en Jerusalén. ¿Ya ven? El Señor utiliza puros elementos así, nuevos, prístinos. Todo era dispuesto para Él, para el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y de la misma manera, ¿no? El sepulcro que veíamos, pues estaba dispuesto para su sepultura únicamente para Él, ¿no? No lo había Nadie lo había utilizado. Y también la sábana que dice Lucas que con la que fue envuelto, ¿qué creen? Era una sábana también nueva. No lo dice Lucas, pero lo dice Marcos. Vamos a Marcos 15:46. ¿Qué dice? El cual compró una sábana. O sea, no sacó una sábana de su cama o que él ya había lavado y la tenía. No, fue y compró una sábana. Quiere decir que también esa sábana era nueva. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces, se dan cuenta cómo si es un aspecto muy importante ¿no? El que todos esos elementos que usó el Señor, todo lo que lo recibió aquí en la tierra, era prístino, era nuevo, ¿sí? In- Inmaculado, no usado por nadie. María, una virgen. El pollino de asna, no montado por nadie. El sepulcro, no había sido puesto nadie ahí y la sábana la acababa de comprar José de Arimatea. ¿Se dan cuenta? No sé si haya más, estos fueron los que vinieron a mi mente, si haya más elementos nuevos, ¿verdad? Que de los que se hable. Pero con estos creo que es suficiente para darnos cuenta que el Señor todo lo tenía dispuesto para su hijo prístino, ¿sí? Nuevo. Y eso nos debe de ayudar a entender también el por qué el Señor le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? Tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un cuerpo corrompido, un alma que no es regenerada por Dios, no puede ir al reino. ¿Sí? Sencillo. El que no cree y no es limpiado de agua, ¿verdad? No vuelve a nacer de agua y del Espíritu Santo, entonces no puede ir al reino de los cielos, ¿no? Así se lo va a decir después el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Fíjense, vamos a Juan 3:6 para volverlo, ¿sí lo puse en luz o no? El que sigue. Recuerden que le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es cuando Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento, le acaba de decir que es necesario, ¿no? El que naciere de nuevo para entrar al reino. Le está hablando del nuevo nacimiento, nuevo otra vez. ¿Sí? Esa es la palabra. Y esto es porque, precisamente, nuestra siguiente reflexión, el Espíritu Santo habita en corazones nuevos. ¿Se dan cuenta? No puede entrar el Espíritu Santo a habitar en un corazón de una persona que lo rechaza, ¿no? Que no ha vuelto a nacer, que no tiene la fe para creer, ¿sí? O sea, ¿cómo va a ser que el Espíritu Santo habite? Pero va a habitar únicamente en corazones regenerados,
No va a habitar en corazones que no sean completamente nuevos, ¿sí? Por eso le dice en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿ok? Entonces, si alguien no es regenerado y no ha vuelto a nacer, no puede recibir fe y arrepentimiento para poder ser justificado, adoptado como hijo de Dios. Y esto me lleva a reflexionar en el orden de la salvación, que hemos alguna vez, creo que con los varones ya lo estudiamos, ¿recuerdan? Y una vez también, ¿verdad? Ya les hablé de el ordo salutis, así se le llama, o el orden de la salvación, que somos primeramente predestinados por Dios, ¿sí? Como dice Efesios, ¿no? Antes de la fundación del mundo, Él dice a los que escogió, ¿verdad? Para que fuéramos limpios y sin mancha delante de Él, ¿ok? A unos escogió, a unos predestinó. Y a esos que predestina Él, les hace un llamamiento eficaz, ¿sí? Del cual no se pueden, es lo que nosotros conocemos dentro de la doctrina reformada, el llamamiento irresistible de Dios, ¿sí? O sea, cuando Dios nos llama en el momento que es Él llamando, caemos de rodillas y decimos, sí, Señor, ¿no? Porque es irresistible. A los que Él ha elegido, por eso Nicodemo, por eso José de Arimatea, por eso no los sacerdotes, ¿se dan cuenta? El Señor mismo lo declara en Juan 10, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen, ¿verdad? Y me siguen, exacto, y me siguen. ¿Por qué le decían los fariseos? ¿Por qué no te entendemos? Porque ustedes no son de mis ovejas, ¿no? Porque ustedes son de su padre el diablo, no son de las mías. Yo vengo por las mías y las mías conocen mi voz de inmediato. Cuando así lo hizo el Señor un día. Un día nos llamó, ¿sí? Un día agarró y dijo, Luz, ven. ¿Qué hizo con Mateo? Leví estaba sentado en la mesa de los tributos, ¿verdad? Y el Señor lo vio y le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo dejó de inmediato la mesa y lo siguió. No hubo así, no le predicó, ni lo convenció, ni le, ¿verdad? Era una oveja del Señor. Mateo era de sus discípulos escogidos. Por eso, en cuanto el Señor le dijo, lo obedeció. Saqueo, Saqueo es un caso. ¿Quién más? Pedro, ¿te acuerdas? Pedro con todo, a cada uno los llamó de una manera diferente. Pedro sí dejó las redes, ¿verdad? Y dejó todo y lo siguió. Pero Pedro hubo un poquito de resistencia, ¿verdad? Pedro era un hombre diferente, pero llegó un punto cuando vio y ¿qué hizo? Cayó de rodillas y le dijo, Señor, aléjate de mí, que soy hombre pecador, ¿no? Porque no me había dado cuenta que eras tú el Señor, ¿verdad? Entonces, ese llamamiento eficaz sucede en todo momento igual. Ahorita decía mi hermano Gustavo Saqueo. ¿Qué pasó con Saqueo, verdad? Dijo, Saqueo, baja, desciende, ¿no? Es necesario que es hoy pose en tu casa. Y Saqueo bajó, corriendo, lo recibió en su casa, hizo todo y se arrepintió. Dijo, yo todo, a quien le haya fallado, ¿verdad? A quien le haya robado, le retribuiré 3 veces lo que le haya robado, ¿no? Y a los pobres les voy a dar la mitad de toda mi riqueza. Lo contrario del joven rico, exactamente, hermano. Ahí vemos otro contraste, ¿no? Uno que no era una oveja del Señor. Le dice, he cumplido todos los mandamientos, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, bien has hecho. Ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y se entristeció y dijo, no, pues ¿cómo me pides eso, no? Tengo mucho dinero, por eso he estado trabajando toda mi vida y ahora quieres que se lo dé a los pobres. ¿Ya vieron? O sea, creo que hay una claridad en esto que vemos. Por eso esta cadena de oro que le llamamos es una cadena doradita, es porque nos indica el plan, cómo Dios nos redime, cómo Dios nos salva, ¿sí? Cómo es en orden. Recordemos que Dios es un Dios de orden y todo lo hace así. Primero predestina, antes de la creación ya estábamos predestinados, lo dice Efesios. Llama eficazmente,
Y de ahí viene la regeneración, que es de la que le está hablando, ¿sí? Precisamente a Nicodemo, el nuevo nacimiento, quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne, ¿verdad? Que es una obra sobrenatural. Y si se fijan, vemos el orden de la salvación de Nicodemo. Nicodemo, al ver todo lo que hacía el Señor, que decía, híjole, las cosas que él hace no las puede hacer alguien si Dios no está con él. Y dijo, este es el Mesías. Y llega y se esconde de noche y va y dice, maestro, sabemos, o sea, vuelve a hablar en plural, que rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro a enseñar, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. ¿Qué había recibido ya? Un llamamiento eficaz. Ya se había dado cuenta al verlo. Híjole, si es el Señor. ¿Ya vieron? El llamamiento eficaz lo llevó para que después fuera con el Señor, le explicara al Señor el nuevo nacimiento, la regeneración, y posteriormente a la regeneración, ya con un corazón nuevo, cuando el Señor quita el corazón de piedra en nosotros y pone el corazón de carne, nos adelantamos un poquito para leer esto. El corazón nuevo es lo que Dios declara en Ezequiel, ¿no? Ezequiel 36, 26 al 27, que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu, que dice, nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está la regeneración. O sea, van a ser nuevos. Un nuevo corazón implica, ¿no? Ser nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Un espíritu nuevo es como volver a nacer. ¿Se dan cuenta? Como cuando, ¿qué hizo con Adán? Adán del polvo de la tierra lo creó y dice que era un ser, ¿no? Primeramente, era inerte, no se movía, ¿no? Pero cuando sopló aliento de vida en su nariz, fue Adán un ser viviente. Pasó de ser, ¿verdad? Primero lo vio, estaba ahí, pero no se mueve, ¿no? Está inerte, ¿qué? Pero cuando Dios sopla, se levanta Adán, tiene toda la imagen y semejanza de Dios. Recuerden, conocimiento, eso es la imagen y semejanza de Dios, conocimiento de las cosas de Dios. Tenía la ciencia de Dios que le había soplado. Tenía santidad. ¿Por qué? Porque traía la santidad de Dios. Adán nació santo, no como pecador, como nosotros, ¿verdad? Él había sido hecho santo y para nada era culpable, era inocente, ¿verdad? Sí, él, porque siempre tenía la obediencia, tenía santidad, tenía ciencia de Dios y tenía el tercer aspecto, tenía una comunión con él precisamente, pero era justo, ¿sí? Era justo porque no había pecado. ¿Se dan cuenta? Y era santo porque obedecía a Dios, ¿ok? Entonces, eso mismo sucede en nosotros cuando Dios nos cambia el corazón y pone un nuevo espíritu para entonces creer. Dice el 27, fíjense, y pondré dentro de vosotros, ahí sí ya dice que mi espíritu con mayúscula, ¿sí? Mira el 26, por favor, Luz, regrésate tantito. Ahí dice el Señor, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿ya vieron? Pero con minúscula, ese espíritu para ser diferentes, para cambiar, para volver a vivir. Pero después, ahora hacia adelante, y pondré dentro de vosotros, una vez que ya sean regenerados, una vez que tengan un corazón nuevo y espíritu nuevo, ahí sí, pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula. Ya estábamos hablando del Espíritu Santo. Ajá. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está el nuevo nacimiento, ¿sí? Solo con un nuevo nacimiento podemos andar en los estatutos del Señor. Ahora sí nos regresamos a a la cadena del orden de la salvación. Entonces, viene la regeneración, ¿sí? Después del llamamiento eficaz, Dios hace esa obra
y después pone fe y arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Recordemos que dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios, es un regalo. No quiere decir que el hombre solito pueda generar fe. Ay, yo tuve un día fe, ¿no? Un día me levanté y dije, ya voy a creer en ti, Señor. A ver, no, o sea, Dios hizo todo eso. Primero hace un llamamiento eficaz, regenera el corazón y entonces sí, ya para recibir el don de la fe. Y en ese momento ya empezamos con la ciencia de Dios nuevamente a entender las cosas y nos arrepentimos, ¿verdad? Lo hemos platicado muchas veces. ¿A cuántos de nosotros, digo, por lo menos a mí me pasó? La primera vez que me dijeron, es que eres pecador, casi me ofendí. ¿Qué? A mí, ¿por qué me dices eso? ¿No? ¿Tú quién eres? Ya sabes, o sea, y le decía, no, pecador, y siempre se los platico, ¿no? Pecador el Chapo, ¿no? Los narcos, los políticos ladrones. Yo soy bien chambeador, ¿no? Yo veo por mi familia, les decía, ¿no? No me digas pecador. Es más, yo les decía, pues estuve educado en la religión católica romana, hice ya hasta mi primera comunión y, ¿no? A los 7 años y has vivido, pero como filisteo, ¿no? O sea, entonces, pero verdaderamente, o sea, para entender que somos pecadores, solamente es por medio de la fe, el verdadero arrepentimiento. Y como se los he dicho, ¿por qué está fe y arrepentimiento juntos? Porque son como hermanas gemelas. La fe y el arrepentimiento son así como mellizos, ¿sí? Vienen siempre juntos. No hay un hombre que pueda decir, sí me arrepentí, entiendo que soy pecador, ¿no? Y necesito el perdón de Dios sin fe. ¿Están de acuerdo? Porque pues, si no cree, ¿cómo se va a arrepentir? Y viceversa. Alguien que diga, yo tengo mucha fe, así como yo, ¿no? Yo decía, yo hice mi primera comunión, yo me persino diario, le decía a esta persona, ¿no? Y Dios, mira cómo me ayuda, no, hombre, ve, yo ya hasta soy director, me ha ido re bien. Dice, no se trata de eso, ¿no? Yo tenía una fe, pero no tenía una fe salvífica. Todos los hombres tienen fe en algo, hasta en sí mismos, ¿no? Dicen, debes de tener fe en ti mismo, ¿no? Dicen muchos. Cree en ti para que salgas adelante. Pero esa fe no salva. La fe salvífica es hasta el momento en el que dice, sí tengo fe y creo en Cristo como el único que puede salvarme, el que puede perdonar mis pecados. Ahí viene la fe y el arrepentimiento juntos, ¿se dan cuenta? O sea, una cosa no puede venir sin la otra, eso no existe. El que tenga fe y no se arrepiente no tiene fe verdadera, no tiene fe salvífica. Y el que se arrepiente, ¿sí? Pero no cree en el Señor Jesús, pues no es un verdadero arrepentimiento, es un remordimiento, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo hice mal, perdón, pero no se está arrepintiendo. Ok, entonces viene después la justificación. Una vez que nosotros tenemos fe y arrepentimiento y llega el Evangelio a nuestra vida, ¿sí? Ahí es donde entonces es iluminado por el Espíritu y lo entendemos. Ahí sí dices, es verdad. Aquí lo declara el Señor. Me declaró que yo era pecador, pero declara también que por haber creído en Cristo, hoy soy salvo y que soy justificado por medio del sacrificio que él hizo, por su sangre y me adopta. Después viene la adopción. Digo, ahorita no lo estoy poniendo, tendríamos que ir leyendo todos los versículos que lo sustentan, ¿no? Pero sabemos que la adopción es, Él nos adopta como hijos por medio de Cristo. Antes no éramos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos? A los que le recibieron, a los que le creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Es una potestad que Él da. Es una adopción. No somos el unigénito de Dios, es solo Jesús. Hay un solo hijo directo así de Dios. Pero nosotros pasamos a ser hijos una vez que creemos en Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos adopta. ¿Y qué sucede con la adopción ya como hijos? Ya nos empieza a tratar como hijos, nos educa, nos va castigando, ¿no? Nos va también disciplinando, más bien, no castigando, disciplinando,
como un buen padre, ¿no? ¿Cuál es el padre que no disciplina a su hijo? No es un buen padre, ¿verdad? Un buen padre, en cuanto ve a su hijo haciendo algo mal, lo tiene que disciplinar. ¿Quieres echar a perder a tu hijo? Pues no lo disciplines, nada más, ¿no? Déjalo. Y vas a ver, ¿no? ¿Qué vas a crear, no? Dices, ay, ahí viene el angelito, ¿no? Ya lo ves con 25 años y bien delincuente, ¿no? O sea, es verdad. Si a un niño se roba un lápiz en la escuela, ¿no? Y le compraste un estuche de 12, ¿no? Lo que pidieron, la lista escolar, todos los papás muy responsables la llenan la lista y ahí está el hijo, nuevecito. Y te llega con 13 colores. ¿Cómo no? Pues yo compré 12 y los marcaste, ¿no? Y hasta ves que está borrándole el nombre del amiguito, ¿no? Y se lo dejas. Ay, bueno, ya tiene por si se le pierde, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Lo estás educando a que está robando y después te llega con un suéter, ¿no? Y dices, ah, pues este no es su suéter. Tú sabes que tú le compraste un suéter, ¿no? Y este no es de él. Ya tiene dos. Ay, bueno, pues para cuando se ensucie ya tengo dos. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Hasta después de, ay, qué abusado, mi hijo. Salió al papá. No, pues, ¿no? ¿Cómo? Al rato te va a llegar, como siempre les digo, con los tenis, ¿no? Esos tenis, ¿no? Yo no te los compré. ¿De dónde los sacaste? Y al rato ya llega, el hijo ya hasta trae ahí un Corvette. Ah, chirrión. ¿Y de dónde sacaste un Corvette, mano? ¿No? Si apenas estás estudiando, bueno, ni estudiando, ¿no? O sea, así se crean los delincuentes, créanme, desde chiquitos. Me estoy yendo al extremo, pero en cualquier situación que decide un padre no disciplinar a su hijo, está generando en él una situación peor, que después, pues ya no la puede solventar, ¿verdad? De la manera tan fácil. Crecen los hijos y pues después, ¿cómo los disciplinas, no? Y modo que le digas, te voy a dar vara. Pues ya tu hijo ya te rebasó, ¿no? Hasta se ríe si le das. Ay, pues no me duele. No, ya después platicaremos sobre la disciplina. Es una disciplina suave, sustentada en la palabra. Para los que tienen a sus hijos chiquitos, debe de ser siempre, cuando tu hijo requiere disciplina, tienes que ir con la Biblia en la mano, los versículos preparados para decirle, ¿estás de acuerdo? Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, que él vea que es muy a tu pesar, pero que eres obediente. Lo estoy haciendo porque Dios me manda a disciplinarte. El padre, el padre disciplina al hijo que ama, ¿verdad? El que quiere, ¿sí? El que no, pues lo deja, ¿ok? Entonces empieza esa adopción. En esa adopción el padre empieza a tratar con nosotros, nos va disciplinando cuando no hacemos las cosas bien. Y viene precisamente lo que llamamos perseverancia de los santos. Vamos perseverando, siendo santificados en el Señor, ya nos apartó como sus hijos, ovejas de su redil, empezamos a perseverar, a caminar con Él, a empezar a hacer buenas obras, a empezar a buscar obedecerlo, a apartarnos, ¿no? Que eso significa santo. Santo es apartado. Ya sabemos que ya no somos del mundo, que sino que ya somos ahora de un reino diferente y nuestras reglas son distintas, ¿verdad? Antes podíamos, sí, a lo mejor salir con una mentirilla ahí en el trabajo, ¿no? Como les decía. No, ¿cómo cree? No, yo no me dijo, ¿no? A tu jefe. O jefe, estoy enfermo, ¿no? Y estás acá viendo el mundial, ¿no? O algo. O sea, es, eh, antes así se movía el mundo, pero hoy no. Oiga, Poli, échame la mano. No, a ver, espérate, ¿cuál mano? Tú no puedes dar una mordida porque tú te está viendo el Señor y perteneces a un, ¿no? A un reino y además traes el pescadito como el ictus que traigo yo, ¿no? Atrás en la cajuela, ¿no? Y yo dando, imagínense, y me filman ahí dándole mordida al Poli. ¿Es cristiano? ¿No? El coche, ¿no? Pero no él, ¿no? Yo creo. O sea, pues sí, el coche ha de ser, ¿no? Es cristiano porque trae el ictus, pero el que lo maneja no parece. No, empezamos a vivir de una manera diferente. Y ahí es esa perseverancia de los santos. Dios nos ayuda en ese caminar que ven ahí, así, de su vida, ¿eh? Es de su vida y es pesado. Pero ahí va el Señor con esa santificación que Él quiere para nosotros.
que nos aparta, nos ayuda a perseverar. El que empezó la buena obra es también quien la va a terminar, lo dice la palabra, ¿verdad? Esa buena obra que Él hace desde que nos llama, desde que somos regenerados y todo, ya está en manos de Él, ¿eh? Por eso dice el Señor Jesús también, Juan 10, ¿recuerdan? Dice, ninguna oveja es arrebatada de la mano de mi Padre. Ninguna, ¿eh? Oveja, sus ovejas. Dice, y ni de mi mano. Y mi Padre y yo somos uno. Entonces, los que somos ovejas, un verdadero hijo de Dios que Él lo eligió y todo, es el que empieza a ver todo esto. Empieza a ver cómo Dios está teniendo cuidado de él. Oye, pero sigo pecando. Sí, mientras tengamos la carne, seguimos estando en esa tentación. Mientras estemos en el mundo, seguimos cayendo. Pero en esa cima nos levanta siempre el Señor. Cada que tropezamos, el Espíritu nos incomoda. Se me salió una mentira. Se me salió, uy, ¿por qué? ¿No? Cae, uno a veces cae, o sea, hay tanta costumbre del mundo que a veces caemos, ¿va? Y hasta a lo mejor le echas la mano luego a alguien, ¿no? A mí una vez alguien me dijo, y parecía bueno, ¿no? La cosa, o sea, yo me dedico a la venta de casas. Me dice, oye, nada más cuando vengan a ver la casa, no digas que soy el dueño, ¿no? Dije, bueno, pues si no me preguntan, está bien, dije, además para no exponerlo, ¿no? O sea, porque sí, pues no sé quién es y a lo mejor nomás vienen a checar a ver, ¿no? Y pasó. Y así le hice. Cuando me dicen, ¿quién viene? Dice, ¿el que viene es el dueño? Le digo, no. Y dije, ya, mentiroso, ¿no? Sí es el dueño, ¿no? Y dije, pero cae uno inocentemente porque crees que le estás ayudando a alguien, pero ya mentiste y tuvo consecuencias, ¿qué creen? O sea, fíjense cómo por eso digo el Señor es precioso y nos disciplina. Esa persona sí traía para comprar y todo, pero esa mentira hizo que no se vendiera la casa. Y ahí les va por qué. Empezamos, vimos la casa y esta persona que según me dijo, no digas que soy, ahí interviniendo, ¿no? Como si fuera pues, el dueño. No, y es que yo puse el boiler y yo puse. No, bueno, pues no que no, o sea, que se supone que si yo iba a decir, pues no ibas a estar y ya, ¿no? No, bueno. Entonces ya después me dice, pues sí me gusta y me interesa y sí tenemos y todo. Pero, a ver, entonces él es el dueño o no? Hijo, man. Dije, ¿ya ves? Por haber caído, ¿no? No, pues sí es, pero bueno, usted me dijo que no. Bueno, ¿qué dices? ¡Qué vergüenza! ¿Se dan cuenta? Yo estaba de veras, yo le decía, Señor, perdóname, ¿no? O sea, ¿en qué momento tontamente caí, ¿no? En la trampa. Pues sí se molestó, o sea, ya después dijo, no, bueno, a ver, pero a ver, yo quiero ver los documentos. Y yo quiero, o sea, le generó una incertidumbre en la cual, o sea, no quiso. Y compró una de al lado más cara. O sea, dije, hijo, por un simple detalle, ¿eh? Créanme, pero qué bueno es Dios que me hizo ver mi pecado. O sea, el, el Espíritu Santo nos debe de llevar a incomodar. Yo me incomodé de inmediato, ¿eh? Después cuando dije, cuando me hizo eso, dije, Señor, y ya estaba yo pidiéndole perdón, ¿sí? Mal hubiera sido cuando el Espíritu no obra y dices, no pasa nada y sigues la mentira, ¿no? Y le hubiera dicho, no, bueno, mire, fíjese que lo que pasa es que, bueno, se está divorciando. Entonces, una mentira te lleva a más mentiras, ¿no? Entonces, pero no, o sea, en ese momento dije, no, y hay que hablar con la verdad. Y después me dijo, le hubieras dicho otra cosa. Le dije, no, perdóname. Es que mira que, o sea, casi, dije, pues sí, yo la regué en haberte hecho caso a ti. Dije, pero la próxima vez, digo, ahí está la prueba. No tenemos que decir mentiras. Si es una persona que yo creo que no es confiable, ¿sí? Que me llegó por internet o algo, mejor te pido que a lo mejor te salgas tantito, vayas al jardín y no intervengas si no quieres que sepan. Pero si tú vas a estar, pues yo tengo que decir quién eres. No, pues tienes razón, me dice, ¿no? Le dije, yo no puedo mentir. Le dije, yo no puedo mentir, perdóname, ¿no? Y ya. Entonces, pero les digo esto porque ahí está precisamente la perseverancia de los santos. No quiere decir que ya somos perfectos, pero estamos perseverando en la santidad que Dios está dándonos para el siguiente paso, que es la unión con Cristo. En el momento que seamos llamados a su presencia, el momento que morimos, de inmediato vamos con Él, como el ladrón en la cruz, ¿no?
¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así. Esa es la unión con Cristo. Y después vendrá ya al final de los tiempos la glorificación, que todos seremos, ¿qué? Levantados los cuerpos, ¿verdad? Y nuestros cuerpos serán transformados e iremos a reinar con cuerpos ya glorificados, semejantes a los que, al cuerpo que tiene el Señor Jesucristo hoy en el cielo. Amén. Entonces, por eso la vez pasada no quise terminar porque creo que era importante que viéramos todos estos aspectos que nos muestra eh, lo que sucedió ahí en el sepulcro, lo que Dios le declaró a Nicodemo, lo que pudimos ver en José de Arimatea y en el mismo Nicodemo, ¿no? Ese nuevo nacimiento y que Dios, todos los elementos nuevos que usó, es lo mismo que Él requiere para poder habitar. El Espíritu de Dios solamente habita en hombres regenerados, en corazón, hombres y mujeres regenerados, corazones nuevos, ¿verdad? Que es la obra de Él. Es una obra sobrenatural, lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién se puede ahorita cambiar el corazón? Háganse una operación, a ver, a corazón abierto y pónganse uno nuevo. No, pues, nadie. Es más, la misma ciencia, aunque te ponga el corazón de otra persona, ¿no? Pues sabemos que el Señor cuando habla del corazón está hablando del todo integral, ¿verdad? De lo que mueve el alma, ¿no? Las emociones, ¿no? Sí. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, es completamente una obra sobrenatural. El único que puede hacer esto es Dios, ¿sí? No nosotros. Él es el que pone, como lo dice en Ezequiel, corazón nuevo, espíritu nuevo, ¿sí? Y nos da un corazón, dice ahora, de carne. El corazón de piedra representa, vuelvo a lo mismo, va a decir, ay, si lo vemos literal, yo no tengo corazón de piedra, late, bien bonito, ¿eh? De carnita, ¿no? Bueno, es de piedra porque está endurecido. Es un corazón lleno de ego. Eres tú te has dedicado a darte la gloria a ti. Dice, ahora te voy a poner un corazón nuevo y vas a empezar a darme la gloria a mí en todo lo que hagas. Es, renacemos en él. Amén. Así es. Entonces, eso es lo que veíamos, ¿no? Todo es nuevo para que habite el Señor. Solo con un nuevo nacimiento podemos andar en los estatutos del Señor, ¿sí? Solo así podemos perseverar y guardar sus preceptos para ponerlos por obra. Las buenas obras que dice la palabra son aquellas que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. No son buenas obras que salen de nosotros, ¿no? Ay, hoy tengo ganas de ir a llevar a pan y café a los de los hospitales. Qué buena obra. Esa es una obra que Dios preparó para ti y que empezó a suceder cuando él te empezó a enseñar que eso es bueno y que debemos de ver por los necesitados. ¿Se dan cuenta? Pero no fue así como de que pues yo porque soy muy bueno, ¿no? No, es gracias a que Él está haciendo eso en mí. Ese deseo. ¿Quién pone el querer como el hacer? Por su buena voluntad. Él, por su buena voluntad. No que seamos nosotros buenos. ¿Ok? Y vamos a ver ya para terminar el siguiente aspecto, que es precisamente, lo vemos en el acto de José de Arimatea. La acción de este hombre, como yo les decía hace rato, fue para resolver una situación urgente, una urgencia. Había una urgencia, ¿sí? Y es usado, y todo es orquestado, y es usado él precisamente para eso. Como les decía hace rato, ¿qué era? La hora sexta, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús entrega su espíritu y expiró, ¿no? Las 3 de la tarde. En 3 horas venía el día de reposo. A las 6 más o menos empezaba ya el día de reposo. Había 3 horas para que rápidamente se hiciera todo el movimiento para poder bajar al Señor Jesús y darle la sepultura. ¿Sí? Entonces, en esas 3 horas, fíjate, vamos a irlo recordando al 54. Era ya día de la preparación, no lo dice, ¿no? Y estaba para comenzar el día de reposo. De manera increíble,
Dios ya tenía todo planeado, lo resuelve en menos de 3 horas, queda resuelto. El Señor tenía planeado esto y ¿no? Mueve a José de Arimatea, ya tenía el sepulcro y esta urgencia ya estaba resuelta por la providencia de Dios. Para Dios no era así como de, híjole, déjame ver a quién muevo, ¿no? Y volteó. No, Dios sabía perfectamente desde antes. Ya los había elegido a José de Arimatea, lo había puesto en el concilio, a Nicodemo, para que esta urgencia se resolviera de manera increíble, rápida. Esto, amados hermanos, nos debe de animar y llenar de aliento. Sea cual sea la situación que estás pasando, incluso sea de gran urgencia, ¿no? Lo que ahorita orábamos, quisiéramos ver, ¿no? Que nos dieran unas buenas noticias, ¿no? Pero sea cual sea, puedes confiar en que la providencia de Dios siempre actúa para que se cumplan sus decretos. Todo, amados, lo que hemos podido ir viviendo en nuestra vida, el día que llegó el Evangelio a tu vida, el día que tú lo aceptaste al Señor como Salvador, el Señor lo tenía decretado. Él sabía que tenía que ser en ese momento, ¿sí? Todos sus decretos se cumplen. Solo, yo te diría, ten la osadía de José de Arimatea y la fe de las mujeres que seguían a Jesús, que aunque solo pudieron ver que el Señor estaba siendo sepultado y no les daba tiempo, porque sí, a ellas ya no les dio tiempo, prepararon ungüentos y todo, pero ya no, tenían que esperar a que llegara el día, se acabara el día de reposo para poder volver a abrir la tumba, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ¿qué creen? Dispusieron todo lo tenían preparado, ellas también, ¿verdad? Prepararon todo como se había indicado desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio, ¿verdad? Cómo tenían que sepultar y estaban esperando a que viniera el milagro. La urgencia estaba, pero ellas descansaron en hacer lo que les correspondía. Fíjense, para terminar, 55. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. O sea, se quedaron con la preparación y descansaron el día de reposo, porque ya cuando ahí sí, todo este tiempo, pasaron 3 horas, ya venía el día de reposo, ya se estaba haciendo noche, ya no podían hacerlo, ¿no? Y descansaron conforme al mandamiento. Amados hermanos, así como ellas, yo te diría, tú prepara todo, aunque parezca poco probable que suceda, ¿sí? Estás pasando por una urgencia, una situación difícil, lo que sea, tú prepárate como si eso fuera a suceder. Confía en que va a suceder, hazlo, ¿sí? No digas, no, pues seguro ya no, ¿no? Seguro no va a responder Dios y pues no te prepares para lo contrario. Prepárate para lo que puede hacer el Señor siempre. Esa es la fe. Confía. Confía en que el Señor lo va a hacer. ¿Sí? Puede verse muy improbable muchas cosas. ¿Se acuerdan lo que decíamos a principios de año? Que les dije, seguramente el año va a ser difícil, ¿no? Con este gobierno y lo que está pasando. Pero no por eso vamos a decir, no, pues ya mejor no trabajo, ¿verdad? No, no, tú sigue adelante. Tú sigue confiando. Porque al que le corresponde hacer la parte maravillosa es al Señor, ¿sí? Tú haz lo que a ti te corresponde. Así pensaron estas mujeres. Incluso si creemos que sería imposible mover la roca tan grande, que fue lo que ellas pensaron, ahorita no nos va a dar tiempo de revisar los otros evangelios, pero en los otros decían, ¿y ahora quién va a mover la piedra? Decían, ¿no? Cuando vieron la roca tan grande, dijeron ellas, ¿quién nos va a mover la roca para embalsamar al Señor, para prepararlo, verdad?
los ungüentos. La roca fue removida por el Señor. Así, amado, en tu vida. ¿Estás viendo una roca muy grande adelante? El Señor la puede remover. ¿Quién la va a remover? El Señor. Él es que va a quitar esa situación delante que te está impidiendo lo que tú estás queriendo, lo que anhelas, que está quitando tu gozo. El que va a dar el gozo es el Señor. El que cambiará esa tristeza que estés sintiendo, esa ansiedad, esa preocupación, en un gozo, va a ser Él. Si el Señor tiene planeado obrar de manera sobrenatural y quitar la piedra, lo puede hacer. Si este hermano de usted, hermana Andrea, será salvo, el que va a hacer la obra sobrenatural es el Señor. No nos preocupemos. Ayer hablaba eso con mi hermano Raúl, ¿verdad? Le dije, pues, si tienes la oportunidad, háblale, aunque esté en coma, su alma está ahí todavía. Y el alma es la que se puede arrepentir, ¿verdad? No el cuerpo, no necesitamos ver, puede hacer esa obra sobrenatural el Señor. Sí, es correcto. Un corazón de piedra es removido, esa piedra es removida igual, así como Dios remueve el corazón de piedra. Con gran seguridad, de veras, los creyentes podemos caminar si sabemos que ese sepulcro, esa gran roca que además sellaron, ¿recuerdan? O sea, estaba sellada con una guardia de soldados, no fue ningún impedimento para que el Señor la removiera. Y lo vamos a ver la próxima semana. Nos toca ver cómo fue removida esa piedra. Nadie pudo impedir que la piedra fuera removida y que el Señor resucitara. Gloria al Señor, que puede hacer posible lo que para el hombre es imposible, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que, amados, caminemos con esa confianza. Todo, ¿eh? Todo. No cualquier cosa, exactamente, Elba. Todo. Cualquier situación que nos agobie, incluso hablando hasta de vida y muerte, ¿verdad? El que tiene el poder hasta de resucitar a los muertos es Él. Y lo hemos visto. Hemos visto muchas situaciones, ¿verdad? En nuestra vida. Así que, amados, confíen, tomen aliento en cualquier situación, porque el Señor tiene todo el control y va a llenarnos de gozo, sea cual sea su respuesta. Dios los bendiga, los guarde, pongámonos de pie para alabarlo.